El Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas está celebrando los 50 años en Argentina, desarrollando y acompañando a los empresarios de nuestro país. En el marco de este festejo realizaron un evento, un congreso, es el 10º congreso que se hace en la ciudad de Córdoba, en el que participaron diferentes referentes de la economía, de las finanzas y de la política. De la mano de Rubén Saltú estuvimos conversando con ellos y a continuación se los presentamos. Bueno, Julio, los últimos acontecimientos dan para hablar, reflexionar. Cristina, con su acto, con sus declaraciones, primero, quiere desarmar al peronismo, desmantelarlo. Segundo, le quiere labrar un acta de defunción al kirchnerismo e imponer el cristinismo para cantar la marchita combatiendo al capital. Yo digo que los partidos del poder, como el menemismo y el kirchnerismo, desaparecen cuando se pierde el poder. Todavía quedan un montón de intendentes que si no van detrás de Massa o detrás de Macri tienen que inventar a Cristina para ponerlo concejales. Esos son los colectivos que hacían fila. Cristina, de hecho, no le queda un gobernador. Que hablemos de ella es un invento de Durán Barba, porque el sueño de Durán Barba, y de muchos como Macri, es que en el RIN haya un balotaje. Está Cristina y Mauricio. Entonces gana Cristina. El sueño de los demócratas, entre los que me cuento, es que haya muchas opciones. Porque la democracia es de varias opciones. Y el kirchnerismo es una especie en extinción. Adiós, gracias. Si no, seríamos Venezuela. Ya con la foto del personaje de Maduro nos alcanza. ¿Para qué queremos invitar? Entonces, inventamos a Cristina, la inventó Durán Barba, pero la democracia es más compleja. Y esta negación de la política que quieren hacer, yo anoche lo veía a Durán Barba y me daba vergüenza. O sea, me daba mucha vergüenza. Me parece que para dividir el país, Ernesto Laclau era un filósofo. Este es un vendedor de virome en el subte. Además teñido encima, ¿no? Teñido ya es... Yo lo digo antes que la Carrió. Yo dije que se había teñido, que se le había ido la tintura para adentro y eso le engrasa el cerebro. Pero es patético. La política es el debate de proyectos de sociedad, no el disfraz que le ponemos al personaje. Entonces, hay modelos de sociedad. Cuando yo me cruzo a Uruguay, lo veo al Pepe Mujica o a Tabaré, lo veo a Julio Sanguinetti, veo izquierda y derecha, no necesitan un chanta que le diga lo que debe decir. El político en serio es el que guía una sociedad, no el que tiene un asesor y un encuestador que le digan lo que tiene que decir. Eso es la muerte de la política. Julio, hay acá un segmento social que pareciera, vos me lo vas a aclarar ahora, pareciera que crece por mes o por año como quieras, que son las grandes mayorías de gente humilde, de gente pobre, gente totalmente desinformada y con desconocimiento. No, la pregunta es esta. ¿Vos creés que Cristina, con lo que hizo el otro día ese teleteatro tan fantástico, no llega o llega? No tiene nada que ver eso. ¿Y llega a qué llega? El Turco Menem se fue ganando. Llega, se sienta al lado del Turco y son senadores los dos. Y dicen, ¿te acordás cuando éramos presidentes? Se acabó eso. ¿Qué tiene que ver con la realidad eso? El drama es otro. De Menem para acá. Yo repito un concepto que es claro. Alfonsín daba 800.000 cajas pan. Hoy estamos con 8 millones de subsidiados. Alguno le hizo un agujero al bote por el que se pierde el agua, y se nos va cayendo la sociedad. Y eso, el kirchnerismo le dio subsidio, pero no los integró. Los integra China. Yo me daba pena cuando había gente en el acto de Cristina que gritaba patria sí, colonia no. Yo digo, pero si esta vendió YPF, ¿cómo colonia no? Después lo compró, pero Parrilli fue el miembro informante de esa venta. Nosotros fabricábamos aviones, desde ya vagones. Ellos compraron los vagones y los durmientes en China. Entonces, ¿cuándo éramos colonia? Cuando le vendíamos la lana al inglés y le comprábamos el pullover. Le vendíamos el té en bruto y le comprábamos el refinado. Eso es ser colonia. Y ahora le vendemos el poroto de soja al chino y le compramos el vagón. Se nos cae la mitad de la sociedad. Entonces, las sociedades se piensan y nosotros somos una sociedad extraviada.
Eso no tiene nada que ver. El kirchnerismo fue una etapa media izquierdista barata del peronismo, sin idea. Pero ya está, pasó. Ahora el problema es si hacemos un proyecto de nación donde estén el PRO y todos los que pensamos democráticamente. Yo no soy del PRO. Ahora, frente a Scioli y el Rasputín Zanini, voté Macri, porque yo lo veo al Rasputín, ¿no? Es como cuando veo a Zaffaroni, digo, pero si me perseguía en la dictadura, ¿cómo me da curso de moral ahora y de derechos humanos? Es toda una trampa. Y esa trampa la tenemos que desarticular. Andrés, bueno, el tema es el nuevo orden mundial. ¿Qué tiene para decir de esto? Cualquiera de nosotros que ha estado alguna vez mudándose de casa, de una casa a la otra, sabe lo que es la angustia de la mudanza. Uno abandona algo que conoció durante 40 años, de lo cual tenía muchas certezas, y se dirige a algo nuevo que aún no conoce y que no sabe cómo va a salir. Esa es la situación actual del mundo. Estamos abandonando muchas cosas que teníamos por ciertas y no sabemos si las cosas nuevas nos van a convencer tanto. Por ejemplo, la economía del mundo se está yendo desde el Atlántico Norte, Europa, Estados Unidos, a la China. China, a mitad de este siglo, va a ser la economía más importante del mundo. Y dejaremos de ser nosotros en Occidente los que marquemos el paso en la economía. Eso es un cambio monumental. La otra cosa es que nosotros en 300 años de capitalismo estábamos convencidos de que el mejor sistema político para aplicar el capitalismo económico era el sistema político partidario liberal democrático. En Europa, Estados Unidos, tuvo un éxito formidable. O sea, que el matrimonio entre el sistema capitalista productivo y el sistema político democrático era lo mejor. Bueno, hace 20 años que China crece con capitalismo a una velocidad que ningún país nunca antes tuvo. Y China no es democrático. Y el sudeste asiático, Vietnam, Corea del Sur, tampoco lo son. Los famosos dragones, no son. Y crecen mucho con capitalismo. Entonces, la segunda cosa que está en crisis es decir, ¿será posible que se pueda crecer con forma capitalista sin respetar la democracia? Y parece que sí. Entonces, mucha gente va a estar tentada de decir, bueno, está bien, votemos, elijamos a algún líder carismático populista que nos lleve al progreso. Eso está ocurriendo en Francia. El señor Macron le ganó apenas a la señora Le Pen, que propone eso. En Austria ocurre lo mismo. En otros países, no sé, el Podemos en España paralizó el país 8 meses, porque tiene la capacidad de convencer a la gente de que nuestro sistema político no es el mejor posible. A esto colabora el terrorismo. Fíjate que el terrorismo, sobre todo el terrorismo islámico, no ataca a países no occidentales, ataca solo en Occidente, solamente en Occidente. Y ataca a países que en Occidente son democráticos, no los no democráticos. Y la gente ve que nosotros no podemos resolver el tema del terrorismo. Entonces piensa, bueno, si este sistema democrático no me soluciona mi problema de seguridad, busquemos otro. Con lo cual, de nuevo, nuestro sistema de creencias institucionales se debilita. Fíjese la experiencia argentina. Desgraciadamente, no es verdad que con el voto se coma, se educa y se hacen muchas cosas. Algo más hay que hacer que votar. Entonces la gente dice, bueno, a mí votar no me dio grandes resultados. En América Latina, desde que volvimos a la democracia, no ha habido gran progreso de la gente. Entonces la gente dice, bueno, busquemos a algún líder carismático que nos pueda salvar. Está el caso de Chávez, está el caso de Cristina Kirchner. Es decir, líderes que les prometen cambiar de sistema y tener beneficios económicos y sociales inmediatos. Esa es la característica del mundo moderno. Un occidente que está muy cuestionado, no tanto desde afuera por otros países, sino desde adentro, por sus propios ciudadanos, que están dejando de creer en un sistema político democrático liberal que hasta ahora era un catecismo.
¿Qué pasa con las grandes mayorías? ¿A qué me refiero? Primero, que pareciera que por la problemática económica está incrementando el número de la gente, tenemos 30%, 32% de pobreza, pero por otro lado las grandes mayorías son tremendamente susceptibles a la comunicación emotiva, aquellos que le hablan al corazón, como el otro día les habló Cristina Kirchner. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que a veces las grandes mayorías definen una elección. Bueno, yo te diría que hoy no hay conformada una gran mayoría en términos políticos que tengan un consenso en el país. Hoy te diría que la sociedad argentina está dividida en 3 grupos. Hay un 30% aproximadamente de argentinos que apoya y se identifica fuertemente con este gobierno y con las políticas que hay detrás de este gobierno, y que además rechazan tremenda y fuertísimamente a Cristina Kirchner. Del otro lado hay también alrededor de un tercio de los argentinos que tienen un enorme rechazo por Mauricio Macri. De ese 30% que rechaza a Mauricio Macri, la gran mayoría son kirchneristas, pero también hay votantes de izquierda dura que tienen una visión muy negativa. En el medio hay un 40% de la sociedad que está preocupada por la marcha de la economía, que está preocupada por la inflación, que está preocupada porque el consumo se retrajo, que está preocupado por la inseguridad, que está preocupada por la corrupción y por la falta de avance de la justicia sobre la corrupción, que no está muy interesada en la política, que no está muy interesada en las elecciones e ir a votar, y que va a terminar definiendo en ciertos términos quién gane y quién pierda, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Ahora, no es que hay una gran mayoría de la sociedad alineada atrás de una idea, de un dirigente o de un partido. Hoy hay cada vez un fraccionamiento mayor, una sociedad que cada vez se hace más horizontal. La reacción de Cristina Kirchner del acto el otro día, cuando se hablaba de que ha empezado a modernizarse en su comunicación política, pasamos de una dirigente totalmente vertical, una dirigente que trataba de emular a Perón y Evita hablando desde el balcón y le hablaba a los seguidores que estaban abajo, con bandera, con liturgia, a un acto totalmente horizontal, sin banderas partidarias, con banderas argentinas. Esa es la comunicación política de la actualidad, pero eso es así porque las relaciones son mucho más horizontales. Esas relaciones tan verticales de liderazgo tienden a desaparecer y a perder realismo y sentido de genuino. Entonces, si la expresidenta logra mantenerse en esa relación, por ahí puede llegar a conquistar o reconquistar algunos sectores sociales, pero tampoco esa es la clave de todo. Hay un nivel de rechazo muy grande que todavía no quiere que ella vuelva. Bueno, Daniel, la pregunta es obvia, ¿no? Es decir, ¿cómo estamos? Sería lo más simple, la manera más simple de hacerla. Que es una pregunta difícil de contestar. Bueno, los datos están mostrando que la economía hace un par de trimestres que tiene una recuperación a un ritmo lento, pero una recuperación que en la medición oficial están dando alrededor de 3% por año. Y la inflación ha cedido un poco respecto de ese trimestre maldito que había anticipado un poco el presidente del Banco Central. Ahora está caminando hacia indicadores mensuales de 1,2, 1,3 por mes, que es un número bastante bueno teniendo en cuenta de dónde veníamos, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, esa recuperación está liderada por algunos sectores, agro, construcción, y hay algunos sectores importantes de la economía donde todavía no se nota, básicamente industria y el comercio mayorista y minorista. Entonces está esa percepción de que los números empiezan a mostrar una mejora y la gente no se da cuenta, porque la gente lo nota cuando se nota en el consumo, y eso está moviéndose a un paso mucho más lento que el del promedio de la economía, que a su vez es lento. Así que yo diría que la economía está mejorando, pero está mejorando así con cuentagotas. De todas maneras, si uno mira lo que fue el año pasado, la economía cayó un poco más de 2%, la inflación estuvo cerca del 40%, y este año que la economía va a crecer 2,5%, quizás 3%, y la inflación va a estar 21% en la estimación nuestra, va a ser un año bastante mejor que el año pasado, que fue malo en materia económica. Nos vamos a un pequeño corte y ya continuamos con más entrevistas y las palabras de los protagonistas de este congreso de IAF en Córdoba.
el marco de este congreso, la provincia también estuvo presente acompañándonos con la presencia de Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, y fue él quien abrió este congreso del IAEF. Lo escuchamos a continuación. Algunos dicen, no hay que emitir moneda porque vamos a terminar con la inflación como hicieron los Kirchner. Otros dicen, bueno, hay que emitir deuda porque es la otra manera que nos queda para capitalizarnos y financiarnos. Otros dicen, seguramente la idea mejor es privatizar, como hizo Menem Cavallo, y con ese dinero, ellos lo pusieron en gasto corriente, pero se podría desarrollar la obra pública. Y otros vienen y dicen, no, nada de eso, por favor, lo que hay que hacer es achicar el gasto público. ¿Cuál es la receta? Yo creo que lo más importante es mejorar la calidad del gasto público. Hay países que tienen un gasto público, si bien el de Argentina creció mucho y está entre los más altos del mundo, hay países que tienen algo parecido, más alto que la Argentina, y no la pasan mal. ¿Pero por qué? Porque es un Estado que funciona. Entonces, la gente paga impuestos altos, pero sabe que tiene un buen servicio de salud, usa el transporte público, no paga seguridad privada, tiene buenas rutas, tiene buena infraestructura. Entonces, más allá de este debate de más grande, más chico, que por ahí nos genera estas brechas de discusión pseudo-ideológica, yo creo que el tema de fondo es cómo mejoramos la calidad del Estado. Tal vez un poco más chico, tal vez un poco más grande, yo creo que eso no es tan relevante. Lo relevante y lo complicado es cómo hacer que toda esta enorme masa de recursos que administra el Estado efectivamente se refleje en servicios para la gente. Y eso es complicado, hay muchas dificultades. El ejemplo lo veíamos en persona jurídica, donde decimos, bueno, ¿por qué le hacemos tan complicada la vida a quien quiere emprender? Y bueno, es pura burocracia, puro inercias, pura falta de innovación la que lleva a eso. Yo soy más del mensaje de repensemos el Estado, veamos cómo hacerlo funcionar mejor, y si después es un poco más chico, más grande, yo te diría que es un tema de menor importancia. Bueno, Nicolás, estamos transitando la parte más difícil de este momento preelectoral. Se vienen unos pasos que pareciera que muy pocos van a querer participar, y pareciera que estas son las elecciones legislativas que más dudas han puesto en el electorado y que más carga tiene por las expectativas que genera a futuro, sobre todo al gobierno, ¿no?, que está muy cifrado en esperanzas de que le vaya bien. Sí, sin duda. Es la revalidación de lo planteado en el 2015, absolutamente necesario para llevar adelante un plan de reformas muy profundas en la Argentina, que van mucho más allá de las reformas económicas que por ahí cubren los medios. Es una diferente forma de pensar y de pensarse. Es casi un desafío el que plantea Cambiemos a largo plazo, que después de muchas décadas la Argentina vuelva a pensarse a sí mismo, para lo cual el rol del Congreso y lo que transpira el Congreso, que son los consensos que durante este año y medio nos han permitido darle al gobierno tantas herramientas de gestión a través de leyes. Bueno, ese mismo espíritu que transpira el Congreso es el que tiene que apoderarse de la escena política en la Argentina, algo que estamos hablando en este Congreso del IAEF, que es justamente la necesidad de que no simplemente ocurra el país, sino que se conciba, que se piense, que se diseñe, y que a través de los consensos de los distintos partidos políticos democráticos, porque eso también se pone en juego en esta elección, le demos durabilidad, le demos predecibilidad a las próximas décadas en la Argentina, y ya no sea el zigzagueo al cual estamos acostumbrados, en donde sucesivos gobiernos se replantean espasmódicamente hacia dónde tiene que ir el país, y lo único que hace es confundir a la sociedad y confundir a nuestros socios exteriores. Hablando de consensos, el otro día, viendo el acto de Cristina Kirchner, tuve la sensación de que Cristina le estaba labrando un acta de defunción, no solamente al peronismo, sino también al kirchnerismo, y que estaban haciendo un nuevo partido que es el cristinismo, donde se me ocurre a mí pensar que muy pronto van a estar cantando la marchita combatiendo al capital. La pregunta es, ¿se puede consensuar con Cristina? Es difícil. Primero, yo creo que el análisis es correcto, el que vos hacés desde el punto de vista de los partidos, pero creo que hay un error que seguimos cometiendo, que es el de seguir asignándole la centralidad de la escena política a los partidos como instituciones.
y la verdad que ya nos tenemos que acostumbrar, creo que es algo que ha llegado para quedarse por un tiempo largo, que la centralidad la tienen los individuos y las corrientes de ideas que los individuos representan, no ya los partidos. Por eso Cristina pudo hacer lo que hizo sin que mengüe el apoyo electoral que suscita. Se puede consensuar poco a juzgar por lo que ha transcurrido en estos meses. Sinceramente nosotros hemos logrado sancionar toda la cantidad de leyes que hemos logrado sancionar, principalmente con los distintos bloques peronistas asociados a los gobernadores de las provincias y al Frente Renovador de Sergio Massa, y en muy pocas oportunidades, recuerdo la ley de acceso a la información o la de devolución del IVA como pocos ejemplos que hubiéramos podido acordar con el Frente para la Victoria. Sin duda lo que nosotros esperamos, a pesar de que Cristina pueda hacer una buena elección, es que el peso del cristinismo, del kirchnerismo duro en las dos cámaras mengüe, decrezca, que también decrezca un poco el peso del Frente Renovador y que crezca Cambiemos y crezcan los gobernadores justicialistas a través de legisladores propios. Schiaretti, Urtubey, Uñaque en San Juan o Bordet en Entre Ríos, por poner tan solo algunos ejemplos, y que entonces la lógica de los consensos pase otra vez por quienes tienen responsabilidad de gestión, que es el presidente y los gobernadores, y que entonces se dé un debate más maduro, lejos de la especulación electoral, justamente porque lo van a dar quienes tienen la responsabilidad de darle soluciones a la gente, en su país o en sus provincias. Ricardo, bueno, la vedette del momento realmente es la obra pública, ¿es así? A ver, es un sector que desde, diría, mediados del año pasado está creciendo a una velocidad muy rápida y que tiene que ver con una lógica diferente de cómo gestionar infraestructura, ¿no? Después de los tristes episodios que hemos vivido y de los casos de corrupción y de ex secretarios de Obras Públicas tirando bolsos con dólares dentro en un convento del conurbano bonaerense, el presidente, el ministro Frigerio han planteado una manera diferente de hacer las cosas, más transparente, bajando precios, bajando costos, haciendo más competitivas las licitaciones. En fin, digo, y esto está empezando a dar resultados. De hecho, hoy se conoció, por ejemplo, datos que tienen que ver con insumos críticos e importantes de la obra pública, como es lo que se conoce como los despachos de cemento, ¿no? La venta de cemento, en donde se ve claramente que el cemento a granel, que es el cemento que no se vende en bolsa, que es más destinado a la obra privada, está creciendo al 21% en el mes de mayo. Y esto es un dato realmente muy, muy alentador, ya venía creciendo muy fuerte, pero el dato de mayo realmente nos llama mucho la atención y está de alguna manera en línea con otros indicadores. Por ejemplo, el crédito hipotecario para vivienda digamos, está creciendo por primera vez en muchos años por encima del crecimiento del producto. Esto es un dato también muy alentador porque indica que hay no solamente más familias que tienen voluntad de acceder a su vivienda, sino más construcción de vivienda, que es lo que queremos. En fin, hay una enorme cantidad de indicadores que indican que la obra pública está en un momento realmente muy importante. Ricardo, dentro de esos indicadores que mencionás, debería aparecer tal vez con más énfasis el crecimiento del empleo. ¿Y qué es lo que está pasando con eso? Bueno, a ver, claramente, nosotros estamos... ¿Por qué queremos impulsar la construcción? Porque sabemos que el empleo en la construcción ha sido de los más castigados a partir, yo te diría, de mediados del último año de la gestión anterior de la expresidenta Cristina Kirchner, en donde se paralizó la obra pública. En particular, ya desde el mes de julio a agosto, la obra pública dejó una cantidad enorme de viviendas paralizadas, de rutas paradas, de contratos, digamos, incumplidos, y eso obviamente impactó en el empleo. Se perdieron 100.000 puestos de trabajo en la construcción, un número realmente muy significativo, de los cuales ya hemos recuperado 60.000 puestos de trabajo. O sea, recuperamos ya el 60% del empleo que se perdió. Y a este ritmo estamos muy, digamos, convencidos, fuertemente convencidos de que vamos a recuperar y vamos a crecer por encima de esos 100.000 puestos que se perdieron. Y estas fueron las palabras y el resumen de lo que fueron todos estos disertantes que han pasado en este 10º Congreso de IAEF. Por supuesto, agradecemos a quienes nos abrieron las puertas de la institución para hacer esta cobertura especial desde la pantalla de Canal C. También a Rubén Saltú, nuestro periodista que estuvo entrevistando a estos referentes, y esperamos volvernos a encontrar con ustedes el próximo año en el Congreso número 11 del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas.